Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Se acercaban al maestro los publicanos y los pecadores para escucharle. Los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos diciendo: acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dice una parábola. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte que me corresponde. El padre le repartió los bienes. Días después, el hijo menor, juntando lo suyo, emigró a un país y allí derrochó toda su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue en tanto que insistió a los habitantes de ese país que lo mandaron a un campo a guardar cerdos. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos 1 al 32. El auténtico rostro de Dios es la misericordia. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy sábado 18 de marzo, año 2017. La parábola del hijo pródigo en la Sagrada Escritura. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, en ese capítulo 15, se encuentra con una parábola que lo llena de emotividad, porque la parábola muestra el verdadero rostro de Dios, el camino del amor de Dios, la importancia de la presencia de Dios en la vida de nosotros desde el carácter de la misericordia, y cómo ir recorriendo esa parábola e ir entendiendo que el personaje central es el que abandona a su padre y luego retorna para encontrarse nuevamente con Dios. Y el personaje central es Dios también, porque es el padre el que no le interesa que el hijo se fue, sino que le interesa mucho más que el hijo volvió y regresó. ¿Cómo combinar esas dos palabras de un Dios Padre bueno, rico en misericordia? ¿Y cómo entender las oportunidades que desde la misericordia ofrece Dios para la humanidad? Que Dios está muy interesado en quienes están regresando, quienes están volviendo de su mala vida, quienes están regresando de su situación pecadora, quienes están volviendo nuevamente a la casa de Dios. El punto central de esa parábola de la misericordia es encontrarle el deleite de Dios, es la alegría de Dios, la esperanza de Dios en una humanidad que vuelva nuevamente por los caminos de Dios. La historia primera de Israel fue un alejarse de Dios, un conocer primero a Dios y tener todas las garantías para vivir especialmente en esta tierra, y de pronto ocurrírsele al ser humano que hay otros medios muy diferentes y más importantes que Dios, y los convierte en pecado y los convierte en destierro, los convierte en riqueza, lo convierte en placer y lo convierte en poder. ¿Cómo se equivoca gravemente el ser humano
cuando no entiende la misericordia y la bondad de Dios. Y cómo se equivoca garrafalmente el otro hermano del hijo pródigo y cómo reclama, haciendo las veces de un fariseo, hablándole a un Dios cuando tú no has regresado nuevamente a Dios. Cuando tú utilizas las cosas de Dios, cuando tú te vales de las cosas de Dios, cuando tú crees que mereces mucho pero no has hecho nada. A mí nunca me has dado un cabrito, a mí nunca me has dado nada para compartirlo con mis amigos, y en cambio este hijo malvado que se abandona y derrocha las riquezas, le das todo para que las pases bien. Esa no es la política de Dios. Ese no es el pensamiento de Dios, sino que es la misericordia, la alegría y la bondad por cada persona que se le ocurre en la vida volver nuevamente y regresar a la casa del Padre Celestial. Volver a la casa de Dios es el reto de cada ser humano. Regresar nuevamente por los caminos del bien, regresar nuevamente a vivir según el Espíritu y la verdad, regresar nuevamente para practicar la voluntad de Dios, y ese es el reto de la misericordia de Dios. Señor Jesús, mi Salvador.